Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde el Antiguo Testamento nos muestra la Sagrada Escritura cómo Dios se vale frecuentemente de hombres llenos de fortaleza y de caridad para advertir a otros de su alejamiento del camino que conduce al Señor. Pues lo hemos leído en el profeta Elías, que corrige a Ahab. En el libro de Samuel nos presenta al profeta Natán, enviado por Dios al rey David, para que le hable de los pecados gravísimos que había cometido. A pesar de la evidencia de esos pecados tan graves, pues el adulterio de la mujer con la mujer de su servidor y el procurar la muerte de éste, y de ser un rey buen conocedor de la ley, el deseo se había apoderado de todos sus pensamientos. Y su alma estaba completamente aletargada, dice San Juan Crisóstomo, como por un sopor. Necesitó de la luz del profeta que con sus palabras le hiciera caer en la cuenta de lo que había hecho. Y lo mismo pasaba con Ahab, que estaba súper contento por haber conseguido la viña de Nabot. Y así tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, que el hombre se deja llevar por su deseo de poseer, de tener, de violencia contra los demás para conseguir lo que él quiere. En aquella semana tanto David como Ahab, vivían con la conciencia adormecida por el pecado. Natán, para hacerle caer en la cuenta de la gravedad de su delito, les pone una parábola, igual que hace Elías con Ahab. Natán le dice: había dos hombres en un pueblo, un rico y uno pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y de bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra el hombre y dijo a Natán: vive Dios que el que ha hecho esto es reo de muerte. Y Natán respondió entonces al rey: ese hombre eres tú. David recapacitó sobre sus pecados, se arrepintió y expresó su dolor en un salmo que la Iglesia nos propone como modelo de contrición, el Salmo 50. Sabemos que nuestro Padre, todas las noches antes de retirarse a descansar, rezaba postrado en tierra el Salmo 50, y lo sigue haciendo también el prelado de la obra. Apiádate de mí, oh Dios, según tu piedad, según la muchedumbre de tu misericordia, borra mi iniquidad. La penitencia, la humildad, facilita siempre el arrepentimiento. Y David hizo penitencia y fue grato a Dios.
Todo gracias a una corrección fraterna, a una advertencia oportuna y llena de fortaleza, como fue la de Natán, como fue la de Elías, como fue también la de Pablo a Pedro, cuando se apartaba de los gentiles, cuando llegaban los judíos de Jerusalén. Uno de los mayores bienes que podemos prestar a quienes más queremos y a todos es la ayuda en ocasiones heroica de la corrección fraterna. En la convivencia diaria podemos observar que las personas que nos rodean, familia, amigos, conocidos, como nosotros mismos, pueden llegar a formar hábitos que desdicen de un buen cristiano y que les separan de Dios. Faltas habituales de trabajo, chapuzas, impuntualidades, modos de hablar que rozan la murmuración o la difamación, brusquedades, impaciencias. Pues son realidades que nos pasan a todos y que a veces nos ayudan con la corrección fraterna. También puede ser faltas contra la justicia en las relaciones laborales, falta de ejemplaridad en el modo de vivir, la sobriedad o la templanza, gastos ostentosos, faltas de gula o de ebriedad, si quieres, dilapidación de dinero en el juego o en juego de azar, loterías, relaciones que ponen en situación arriesgada la fidelidad conyugal o la castidad. Es fácil comprender que una corrección fraterna a tiempo oportuna, llena de caridad y de comprensión, a solas, con el interesado puede evitar muchos males. Un escándalo, el daño a la familia difícilmente reparable, o sencillamente puede ser un eficaz estímulo para que alguno corrija sus defectos o se acerque más a Dios. En la vida de la obra tenemos ejemplos tanto de San José María como el Beato Álvaro del Portillo que manifiestan el agradecimiento a Dios por la corrección fraterna. Esos casos de San José María que cuenta que el Beato Álvaro le había hecho una corrección fraterna y enseguida dirigido al Señor en el salario le había dicho: esta vez Álvaro no tiene razón. O el mismo Álvaro del Portillo que manifiesta cuando estaba destinado pues fuera de Madrid por la guerra civil o posteriormente a la guerra civil, estaba en Olot y fue algún hermano nuestro a visitarle y le hizo una corrección fraterna y él escribía en carta que gracias a esa corrección fraterna había notado que no estaba solo, que estaba acompañado. Se cuenta que Sócrates, el filósofo, durante una comida reprendió severamente a uno de los sirvientes por una falta que había cometido. Y su discípulo Platón, que también estaba comiendo, le dijo: ¿no era mejor dejar eso para después y reprenderlo aparte? Y respondió Sócrates: ¿y no sería también mejor que me dijeras eso después y aparte? Bueno, siempre tendremos una respuesta a la corrección fraterna. Siempre tendremos una excusa, entre comillas, o una reacción de amor propio a la corrección fraterna. Porque nos pica, porque nos duele, porque nos molesta, porque pensamos que, bueno, que tenemos razón o que también nosotros entendemos cosas y podemos decirle cosas. Pues vamos a pedir al Señor: Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos dices, que hemos de corregir al que yerra, pero corregirle sin humillarle, a solas. Y tenemos que aprender a hacer el bien, no solamente hacerlo, sino hacer bien el bien. Si el bien se hace mal ya no es caridad, sino falta de caridad. Corregir por amor, por caridad y con amor. Sin amor, por más bueno que sea lo que hacemos, haremos daño.
Señor, que sepamos pedirte ayuda, primero para que veamos también cómo podemos ayudar a los demás y también para agradecer cuando nos ayudan los demás, que sepamos disculpar los defectos de los demás y no permitir los nuestros. Esas excusas o compensaciones que buscamos a la hora de permitirnos, pues caprichos o, excesos, ¿no? Esta ayuda espiritual, que es espiritual, aunque sea una corrección material, vamos a decirlo así, es una ayuda espiritual. Surge de la caridad. Y es una de las principales manifestaciones de la virtud de la caridad. Ayer en el concurso de catequesis, cuando le preguntaban a los niños, otros compañeros suyos, por las virtudes cardinales o las virtudes teologales, pues algunos de ellos decían, se ve que no sabían, y se ve no seguro, no sabían. Decían la devoción, la piedad. Dije, pues no, lo siento mucho, pero no son ni las virtudes cardinales ni las virtudes teologales. Está muy bien la devoción, está muy bien la piedad, está muy bien pues no sé, decían, cuando se ponen a imaginar dicen muchas cosas, pero no sabían realmente los nombres. En ocasiones también una exigencia de la justicia, cuando existen especiales obligaciones de prestar ayuda a la persona que debe ser corregida, a la persona o a las personas. Porque en alguna ocasión San José María tuvo que corregir a un grupo de personas. Y lo hizo con mucha caridad, pero también con fortaleza. Con frecuencia debemos pensar en cómo ayudamos a los que están más cerca. Por eso escribía en Forja, ¿por qué no te decides a hacer una corrección fraterna? Se sufre al recibirla porque cuesta humillarse, por lo menos al principio, pero hacerla cuesta siempre. Bien lo saben todos. El ejercicio de la corrección fraterna es la mejor manera de ayudar, después de la oración y del buen ejemplo. Por eso, cuando dice del buen ejemplo, no nos podemos contentar solo con el buen ejemplo. Yo ya doy ejemplo. ¿Por qué tengo que hacer la corrección fraterna? Ya le estoy dando ejemplo de lo que tiene que hacer. Pues sí, muchas veces nos basta con el buen ejemplo, porque hay que decir las cosas para que removamos, por decirlo así, el amor propio que está ahí, como las hojas que se van acumulando encima de, pues no sé, al borde de las raíces de un árbol. Esas hojas se van acumulando, pero también cae la lluvia. Entonces, como cae la lluvia, pues se van mezclando las hojas con la lluvia, y se van pudriendo, y si tú levantas eso, hueles a podrido, porque está esa mezcla. Pues hay que remover a veces ahí con el palito, vamos a decir, de la corrección fraterna, para que el amor propio pues aparezca, pero también para que aparezca la caridad. Es nuestro amor a los demás realmente un amor con obras. La confesión fraterna también se practicaba entre los primeros cristianos. Y ahí hay que evitar las falsas excusas para no hacerla. Los primeros cristianos la llevaban a cabo frecuentemente, tal como había establecido el Señor en el Evangelio de San Mateo. Ve y corrígele a solas. Y ocupaba en sus vidas un lugar muy importante. Te ponía antes el ejemplo de San Pablo cuando corrige a San Pedro. Y el mismo San Pablo escribe a los fieles de Tesalónica: si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, no le miréis como enemigo, sino corregirle como hermano. Porque si nosotros no practicamos la corrección fraterna, Señor, tantas veces lo comprobamos en nuestras vidas,
si no practicamos la corrección fraterna, miramos a los demás con injusticia, miramos a los demás con la mirada retorcida, diciendo, mira que hace esto y esto y esto y esto. Y está entonces en nosotros presente también el amor propio, el deseo como de venganza o de desprecio. En la epístola a los Gálatas también dice el apóstol que esta corrección ha de hacerse con espíritu de mansedumbre, no con deseo de reivindicación. Tú me dijiste esto, yo te digo esto otro. Tú que piensas que eres pues un santo varón o una de las santas mujeres que acompañaban a Jesús, pues yo entonces te voy a hacer, mira, esto y esto y esto. También el apóstol Santiago alienta a los primeros cristianos recordándoles la recompensa que el Señor les dará. Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro hace que vuelva a ella, debe saber que quien hace que el pecador se convierta de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus propios pecados. Salvará su alma de la muerte, es decir, del infierno, y cubrirá la muchedumbre de sus pecados, porque también, Señor, nosotros somos pecadores. El que sin pecado tire la primera piedra, dice el Señor en el Evangelio. Nosotros podemos permitirnos el tirar una piedra. Podemos pensar que tenemos derecho, porque como no tenemos pecado, a tirar piedras. Pues evidentemente, Señor, no tenemos ningún derecho a tirar piedras. Y a veces se nos vienen pensamientos de odio, o de reivindicativos, o de, no, pues, ojalá le pase esto, y se dé cuenta que soy yo mejor de lo que él piensa, que esto que me dijo, o esto que hace, y que yo le digo que no tiene razón, pues se dé cuenta. Ojalá le pase esto. Pues Señor, no es pequeña la recompensa que dice el apóstol Santiago, el menor, cubrirá la muchedumbre de sus propios pecados. No podemos excusarnos y repetir otra vez aquellas palabras de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es algo habitual entre los niños pequeños que se acusen unos a otros. Sobre todo cuando hay uno que es el más, vamos a decir así, más cargante, en la clase hace algo mal. Enseguida varios le acusan porque están hartos de él ya. Muchas veces no se dan cuenta de que no lo puede evitar, de que efectivamente debería tomar alguna pastillita para frenarse un poco esos saltos que pega, esos recorridos que hace por la clase, a lo mejor pinchando a uno, pinchando a otro, ¿no? Entonces, cuando hace algo mal, es que me doy cuenta, muchas veces me doy cuenta, lo noto enseguida. José María, fulanito ha hecho esto, menganito está haciendo esto otro. Usted le dijo que no hiciera esto y lo está haciendo. ¿Por qué? Pues porque se cansan y la forma de vengarse o de devolverle al niño las molestias que les causan, digo que les causan porque no pensemos que es uno contra uno, sino que suele ser uno en la clase, ¿no? El inquieto, el molesto, el incómodo. Pues sí. Y entonces te acusan, ¿no? Acusan al niño. Yo siempre les repito lo mismo, es decir, no hay que acusar a nadie. No hay que ser un chivato. No hay que ser, ¿no? Porque cada uno le tiene sus defectos, ¿no? Y no hay que manifestar los defectos de los demás. Si acaso hay que pedir perdón por los de uno mismo. Evidentemente eso no es bueno, pero otra cosa es la corrección fraterna. La corrección fraterna es a solas,
con cariño. Entre las excusas que pueden instalarse en nuestro ánimo para no hacer o para retrasar la corrección fraterna está el miedo a entristecer a quien hemos de hacer la advertencia o a quedar mal con él, a perder, por entre comillas, esa falsa amistad o esa falsa intimidad. Y resulta paradójico que el médico no deje de decir al paciente que si quiere curar debe sufrir una dolorosa operación. Y te lo dicen. Te dicen que es dolorosa, pero te lo dicen. Los cristianos no podemos tener reparo. Recuerdo cuando vivía yo en Galicia, que en cierta ocasión un médico, estos médicos de familia, pues que además no solamente pasaban consulta en el ambulatorio, sino también tenían que ir recorriendo pues los pueblos, pues porque eran lugares pequeños donde no había médico, no había dispensario, no había ambulatorio, y había que ir allí y muchas veces ir a la casa del enfermo, sobre todo si el enfermo ya estaba malito, o muy malito. Y alguna vez me comentaba, dice, mira, José María, yo cuando veo que la cosa ya no está muy bien del todo, y les digo a los parientes, a los familiares, digo, bueno, sería bueno que avisaran al sacerdote. Y les añado, mal no le va a hacer. Bueno, pues claro, eso a los familiares les puede asustar, ¿no? Porque está diciendo, oye, que se os va a morir el padre, el abuelo, el hijo, lo que sea, ¿no? Mal no le va a hacer. Claro, evidentemente la visita del sacerdote no le va a hacer mal, al contrario. Y sobre todo si ya está la cosa bastante cercana a la muerte, para que ponga en paz su alma con Dios, pero también para que arregle toda su vida, ¿no? Pues si acaso hay que arreglarla, pero bueno, sería bueno que avisaran al sacerdote, mal no le va a hacer. Por desgracia, tantas veces pues no se atreven a decirle al pariente que está ya a punto de fallecer, oye, ¿quieres que avisemos al sacerdote para que pongas, bueno, pues que ordenes tus cosas, ¿no? Dice Salvador Canals en Ascética Meditada, por desgracia es grande el número de los que por no desagradar o por no impresionar a alguien que está viviendo sus últimos días y los últimos momentos de su existencia terrena, le callan su estado real, haciéndole así un mal de incalculables dimensiones. Pero todavía es más elevado el número de los que ven a sus amigos en el error o en el pecado, o a punto de caer en uno o en otro, y permanecen mudos, y no mueven un dedo para evitarles estos males. ¿Concederíamos a quienes de tal modo se portasen con nosotros el título de amigos? Ciertamente no, y sin embargo suelen hacerlo para no desagradarnos. Con la práctica de la corrección fraterna se cumple verdaderamente lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y San José María alguna vez colocaba en algún repostero: el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Es una frase del libro de los Proverbios. Ya últimamente los reposteros ya no se utilizan tanto, ¿verdad? El otro día encontré una especie de estandartes o reposteros que se utilizaban en el colegio, que estaban apolillados, y que aunque intentamos un poco repararlo, pero ya en la propia lavandería te decía, miren, están apolillados y en cuanto lo metamos en la lavadora o pues se van a estropear más, porque se abrirán los agujeros que tienen. Y además los tenemos ahora mismo guardados en una bolsa para que la polilla no vaya a otras prendas que tenemos en la lavandería. Pues sí, ya los reposteros no se utilizan mucho, pero sí hay que seguir esa idea de la palabra del libro de los Proverbios. Nada ni nadie puede vencer contra caridad el bien vivida. Con esta muestra de amor cristiano no solo mejoran las personas, sino también la propia familia, la propia sociedad.
y se evitan las críticas, las murmuraciones, que quitan la paz del alma y enturbian esas relaciones entre los hombres. Si de verdad hay caridad, si hay amistad, si es verdadera, se hace más profunda y auténtica con la corrección fraterna. Hay que evitar el miedo a que el, entre comillas, superior pueda sentarle mal la corrección fraterna también. Por eso en la obra hay ese compromiso de hacer corrección fraterna a los directores por parte de los inscritos. Un sultán inmensamente rico, muy temperamental y además supersticioso, soñó una noche que había perdido todos sus dientes. Al despertar mandó llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle urgentemente que interpretase su sueño. Le dijo el sabio: «¡Qué desgracia, mi señor! Majestad, cada diente caído representa a un pariente que vas a perder». Y el sultán, indignado, le mandó castigar con 100 azotes, por insolente, y mandó que trajesen a otro. Y este, después de escuchar al sultán, dijo: «Excelente, majestad. Eso significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes». El sultán, lleno de alegría, mandó premiarle con 100 monedas. Cuando el sabio salía del palacio, uno de los consejeros reales, que había presenciado lo sucedido, le dijo admirado: «¿Cómo es posible? La interpretación que has hecho de los sueños es la misma que hizo el otro sabio, y a él mandó castigarle y a ti premiarle. Recuerda, amigo mío, que todo depende de la forma en que se dicen las cosas. La verdad es como una piedra preciosa. Si la lanzas contra el rostro de alguien puede herir y resulta una ofensa, pero si la envuelves delicadamente y se la ofreces con ternura, resulta un regalo y se recibe con agrado». Decir la verdad, pero con caridad, son palabras de San Pablo en una de sus cartas que San José María mandó poner no en un repostero, sino en una vidriera en la entrada de Bruno Bossi 73, en el descansillo de la escalera. Subiendo te encuentras esa vidriera: «Veritate facentes in caritate», la verdad con caridad. Y escribe en forja: «Cuando haya que corregir, hazlo con caridad, en el momento oportuno, sin humillar, y con ánimo de aprender y de mejorar tú mismo en lo que corrijas». Siempre me sorprende el castellano tan estupendo que utiliza San José María, tanto en su predicación oral como en su predicación escrita, como en sus libros. Y con ánimo de aprender y de mejorar tú mismo en lo que corrijas. Como Cristo la practicaría si estuviera ocupando nuestro lugar, con la misma delicadeza. San Agustín lo repite: «Debemos corregir, pues, por amor, no con deseo de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda». ¿Por qué le corriges? ¿Por qué te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. Si es el amor lo que te mueve, obras bien. Así como la carta que escribió el padre recientemente habla de que la alegría y el buen humor está basado en la humildad, pues también la humildad con la caridad y la prudencia. Como dice San Juan Crisóstomo, como los buenos médicos que no curan de un solo modo, no dan la misma receta a todos los pacientes, sino con prudencia, sabiendo el momento oportuno, aunque cueste, y sabiendo hacerlo con caridad. Hay un libro que recomendaba el otro día, de hecho se lo mandé en PDF, dice el que fue después Papa León XIII, en ese libro sobre la práctica de la humildad. Después de que haya recibido con muestras de alegría y de reconocimiento sus advertencias, imponte como un deber el seguirlas, no solo por el beneficio que reporta el corregirse, sino también para hacerle ver que no han sido vanos sus desvelos y que tienes en mucho su benevolencia. El soberbio, aunque se corrija, no quiere aparentar que ha seguido los consejos que le han dado,
antes bien los desprecia. Quien es verdaderamente humilde tiene a honra someterse a todos por amor a Dios, y observa los sabios consejos que recibe como venido de Dios mismo, cualquiera que sea el instrumento que él se haya servido, de que él se haya servido. El instrumento de que Dios haya servido. Acudimos a terminar nuestra oración a la Santísima Virgen, Mater Boni Consili, Madre del Buen Consejo, para que nos ayude a vivir siempre que sea necesaria esta muestra de caridad fraterna, de aprecio sincero por aquellos con quienes nos relacionamos frecuentemente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.